Don Jorge Mora. Sí, gracias. A mí, en primer lugar, no sé qué es lo que estamos discutiendo, sinceramente, porque que yo sepa, aquí el señor alcalde no ha presentado ninguna moción. Lo que está haciendo es enviando una nota, que este consejo simplemente pues tiene que dar por recibido y ya está. Simplemente el señor alcalde está informando que se está cumpliendo con el acuerdo que se había tomado por parte de este consejo y que la información está disponible para los señores regidores y regidoras. No entiendo qué es lo que estamos discutiendo. Pero si la discusión está, yo también quiero manifestar entonces mi punto de vista. Y es que creo que el señor regidor Ruiz Salas comete una falacia al mezclar una serie de situaciones distintas y tratar de equipararlas todas. Y yo creo que eso no es correcto. Me parece que cada asunto debe verse en específico y en particular, y no decir que es que siempre se resuelve de cierta forma o no. Porque este caso en específico, la política de no discriminación hacia la población LGBTI, tiene características particulares, que no puede ser tratado de la misma forma que se ha tratado otras situaciones. Y cada situación habrá que discutirla, si el señor alcalde ha cometido irregularidades o no. Pero aquí se está discutiendo una en específico, que es esta, sobre la política de no discriminación. El acuerdo del consejo era que se diera la información para poder resolver mejor de quienes hayan participado en los talleres. Esa información la administración la suministró los nombres y las listas con las firmas, que es lo habitual cuando se hace un taller, es lo habitual que se recoja. Luego se quiere ampliar la información y se le está pidiendo a la administración que suministre además los correos electrónicos y los teléfonos de esas personas que participaron en esos talleres, en el marco de una polarización social en el cantón y nacional muy fuerte, donde aquí se metió un tipo clandestinamente a tratar de arrancar una bandera, un bien de la municipalidad, donde a un joven acaban de agredir a golpes aquí, saliendo de un bar, ¿verdad? Donde hay amenazas. Yo le leí las amenazas que estoy recibiendo en mi Facebook, ustedes lo saben. Hoy toda esta tarde he estado recibiendo ahí amenazas de un tipo, ¿verdad? Y en ese marco de polarización, se le está exigiendo a la administración que suministre información muy sensible de personas que están participando en la discusión de esta política, como son números de teléfono, como son correos electrónicos. En esas circunstancias a mí me parece absolutamente razonable que la administración sea cauta y antes de cumplir con un acuerdo de semejante magnitud, trate de averiguar cuáles son las condiciones en que se puede suministrar esa información. Don Jorge, perdón, nada más para aclarar una cosa. Si la administración no estaba de acuerdo, lo debió haber vetado el acuerdo, y no lo hizo. Tal vez para terminar, don Andrés, y le ruego por favor no me interrumpa en el uso de la palabra, porque sí, efectivamente pudo haberlo vetado o no, pero es que la administración no está diciendo que no está de acuerdo, es que ese es el asunto. La administración no veta el acuerdo porque no está diciendo que no está de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia. La administración lo que está diciendo es: necesito simplemente consultar y entregar esa información, es legal, es válido o no, y en qué condiciones. Eso es lo que está haciendo la administración, y por eso es que no lo veta. Una vez que tiene esa información, la administración ya pone a disposición la información. Me parece que hacerlo en sobre cerrado y firmando a los regidores comprometiéndose, me parece que es absolutamente razonable, porque si se envía por los canales normales esa información se vuelve pública, ya no pasa a ser privada como es dentro del ente municipal, pasaría a ser pública porque queda en las actas, ahí registrada y cualquier persona puede pedirla. Entonces esa información tiene que manejarse con cuidado, y por eso está bien que cada regidor vaya, la reciba y firme, comprometiéndose a que se hace responsable del manejo que dé esa información. Si es improcedente y es muy difícil ir a la oficina del señor alcalde a recoger esa información, pues entonces que se reparta aquí y ya está, y que se cumpla. Pero me parece que lo procedente era eso, ser cautos con la información que se está manejando, porque así como me están amenazando a mí, así como se están metiendo tipos acá, pueden agarrar a cualquier persona de estas y empezar a amenazarla, acosarla y exponerla, ¿verdad? Me parece que esa es la situación a la que nos estamos enfrentando, y por eso creo que la administración actuó como debía hacerlo, en forma responsable. Gracias. Del 16 de mayo del 2018, el cual contiene la moción presentada por el señor alcalde para la aprobación de la política cantonal contra la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género real o percibida del Cantón de Montes de Oca. Se recomienda resolver a este consejo en los términos siguientes. Considerando: 1. Que se ha conocido la moción presentada por el señor alcalde para la aprobación de la política cantonal contra la discriminación por orientación sexual, expresión de identidad de género real o percibida del Cantón de Montes de Oca. 2.
que de igual forma se ha conocido los documentos remitidos por medio del oficio AC 406-18, la cual corresponde a los 2 tomos expedientes 16-2018, proceso de co-creación de la política cantonal por la discriminación por orientación sexual. 3. Que en el marco del proceso de revisión de la propuesta se ha recibido una importante cantidad de documentación suscrita por parte de la ciudadanía local, manifestando en proporciones muy similares su apoyo o rechazo a la propuesta, lo cual confirma, según la documentación revisada, que no existe una posición de consenso en toma de este tema a la ciudadanía local. 4. Que ante lo indicado en el punto anterior, la importancia del proceso de validación ciudadana de una iniciativa de esta naturaleza es incuestionable, siendo que además de lo indicado previamente, en cuanto a su carácter de tema polarizador de la ciudadanía local, es un tema que en la escala de políticas públicas locales es un tema pionero y que por otro lado no se cuenta con ejemplos de cantones que hayan adoptado políticas similares en Costa Rica. 5. Que a partir de las consideraciones anteriores, el principal objetivo del proceso de co-creación de la política de estas características debe ser sin duda la realización de un proceso inclusivo, lo más abierto, accesible, transparente posible, que permita en gran medida defender las decisiones políticas no compartidas por gran parte de la ciudadanía con datos e información que demuestren la validación mayoritaria de la población local. 6. Que en lo que se refiere a la validación del proceso de consulta ciudadana, la Administración no ha cumplido con el objeto de mostrar de forma faciente la validación de las propuestas contenidas en la política propuesta. Lo anterior, dado que lejos de colaborar en el proceso de revisión de los insumos por parte de esta comisión, la Administración se ha rehusado a suministrar la información completa y satisfactoria, como lo indican los oficios de ALC 429 y de ALC 462 suscritos por la Administración. 7. Que dicha denegatoria por parte de la Administración ha llegado a punto de que la Administración ha preferido incumplir acuerdos del Consejo Municipal de forma intencionada que ejercer los recursos respectivos, como lo evidencia la situación reflejada en el oficio AC 455 y en particular el oficio de ALC 462-2018 previamente citado. 8. Que lejos de contribuir en la elaboración del Consejo, la Administración se ha negado a comunicar la información solicitada en repetidas ocasiones. Se debe concluir por parte de este órgano que en estos momentos, y al no ser posible realizar una adecuada validación del proceso de participación ciudadana de la co-creación de la política, lo procedente es recomendar y sin que sea necesario analizar el fondo de la propuesta ante los vicios procedientes indicados. Con fundamento de lo anterior, este Consejo Municipal acuerda: 1. Devolver sin diligenciar a la Administración la moción presentada por el señor alcalde para la eventual aprobación de la política cantonal contra la discriminación por orientación sexual, expresión, identidad de género real o percibida del Cantón de Montes de Oca. Lo anterior, por cuanto la Administración se ha negado de forma reiterada y según consta en oficios 429 y 462 a suministrar la información solicitada por el Consejo para la revisión del proceso de participación y validación ciudadana de esta política propuesta. Es todo, comuníquese. Discusión. Don Jorge. Sí, digamos, más allá de la opinión personal que podamos tener cada uno de nosotros y nosotras sobre el tema, a mí me parece que aquí hay aspectos de legalidad que se deben considerar y que ameritan someter a revisión la moción que se está presentando. Yo veo 2 temas aquí claves que me parece que hay que revisar. Muchos de los argumentos que se están centrando en esta moción se basan en que la Administración no suministraba la información que ya anunció la Administración que ha suministrado, ¿verdad? Y que está a disposición de los señores regidores y regidoras. Por tanto, me parece que eso hay que ya revisarlo, porque esa información está aquí, está disponible. Pero ese es un tema, digamos, que tiene que ver con la parte procedimental, que queda subsanada en el momento que ya la Administración cumple con el acuerdo del Consejo. Por tanto, no tiene ninguna validez de volver a comisión sin entrarle a discutir el fondo, si ya se subsanó ese error procedimental.
Pero lo que más me preocupa a mí no es eso, lo que más me preocupa a mí es el aspecto de fondo que está acá. Aquí se está hablando del tema de que no hay un consenso, de que no se ha validado suficientemente en la comunidad este tema, lo cual nos lleva a recordar la resolución de la Sala Cuarta sobre someter a referéndum o someter a validación de mayorías derechos humanos de minorías, ¿verdad? La Sala Cuarta dice, estimó que las personas que tienen relaciones con una del mismo sexo son un grupo en desventaja y objeto de discriminación que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales o infraconstitucionales. En resumen, señaló que someter al dictamen de una mayoría derechos de una minoría profundiza y agrava las discriminaciones en su contra y se declaran con lugar todos los recursos presentados en ese momento. Esta resolución, esta jurisprudencia de la Sala Cuarta es la que tiene que llamarnos a nosotros la atención. Es decir, no se puede someter a referéndum, no se puede someter a la opinión de una mayoría aspectos que son referidos a los derechos de una minoría. Si eso hubiéramos hecho en el apartheid de Sudáfrica, en este momento los negros seguirían siendo discriminados en Sudáfrica. Si eso hubiera hecho Abraham Lincoln en los años, en 1800 y resto, cuando sometieron a la eliminación, cuando eliminó el esclavismo, posiblemente seguirían habiendo esclavos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las mayorías obviamente que van a mantener sus privilegios y no van a defender ni van a entender cuáles son los derechos de las minorías. Entonces la Sala Cuarta muy certeramente y muy correctamente ha dicho que es inconstitucional someter a la validación de mayorías los derechos humanos de las minorías. Aparte de eso, ya aquí nosotros en el año 2017, don Jorge, nada más le agradezco me avisa cuando que trate de mantenerse siempre en el tema de el por qué el rechazo. Claro, estoy hablando de que no se puede rechazar por el fondo de que no se ha validado suficientemente con la comunidad, no se ha sometido a suficiente consulta, porque es un hecho que es un asunto que no tiene que someterse a consulta, porque así la Sala Cuarta lo ha dicho. ¿No está diciendo eso? La Sala Cuarta ha dicho que no se puede someter a consulta los derechos de las minorías. Por tanto, corresponde a este Consejo decidirlo, es aquí. Y no tenemos que tener miedo a entrarle a discutir por el fondo. A lo que digo es que ya de todas maneras, nosotros el año pasado ya habíamos aprobado una política en contra de la discriminación hacia la población LGBTI, ya estaba ahí vigente. Una primera política que además establece una serie de mandatos que son los que se quieren desarrollar ahora con esta nueva política que se está haciendo aquí. En aquel momento ya hablábamos de declarar a Montes de Oca un cantón libre de discriminación a la población LGBTI. Ya este cantón es un cantón libre de discriminación a la población LGBTI, o debería serlo. Declarar a la municipalidad como una institución que respeta y promueve la dignidad humana, el valor fundamental, el valor fundante de los derechos humanos. Vean que estamos hablando de derechos humanos aquí, que es a lo que la Sala Cuarta dice que no se puede someter a votación. Es decir, nosotros mismos como Consejo Municipal, estos regidores y regidoras que estamos aquí, ya reconocíamos que los derechos de la población LGBTI eran derechos humanos. Don Jorge, pero por favor, le pido, pienso, y es mi pensar, que tiene que referirse a lo que estamos discutiendo. No estamos hablando, en ningún momento ella habla de un referéndum. No, estamos hablando de que no hay consenso en el punto 3, ustedes lo manifiestan. Estamos diciendo que la importancia... Ustedes aquí lo dicen, yo le pido que lea otra vez el punto 3, lean el punto 3 lo que están diciendo que no hay suficiente consenso, y lo que está diciendo la Sala Cuarta es que no se requiere de consenso para aprobar derechos humanos de minorías, derechos humanos que nosotros en la política que aprobamos en el 2017 reconocimos que eran derechos humanos. ¿Y por qué la estamos devolviendo? Porque están devolviéndola porque ustedes están exigiendo un consenso que no es procedente jurídicamente. Y el segundo punto, ustedes se la están devolviendo por dos razones. La están devolviendo por el fondo, porque están diciendo que no hay suficiente consenso, lo cual eso es inconstitucional, y le están devolviendo por un problema de procedimental que ya fue subsanado aquí en este momento. ¿No fue subsanado? Claro que ya fue subsanado, ya la información está, ahí está. ¿A dónde está? Ahí está. Lo tiene don Mauricio ahí en el escritorio. Perdón. Por lo tanto, no tiene cabida. Yo le doy la palabra, Jorge, nada más para decirle algo. O sea, perdóneme. O sea, las cosas, o sea, el consejo no es algo para venir y decir, aquí está, cuando yo quiero darle la información. Perdón, Andrés, pero perdóneme, es cuando yo quiero. No es cuando yo quiero, no es eso. Perdón, nosotros pedimos
3 veces, aquí hablamos. Bueno, es que hasta Andrés, eso. yo creo que don Marcel Es una explicó falta de claramente, no, don Marcel, perdón, pero aquí don Marcel explicó muy claramente, Por Dios. hasta que llegó la resolución de la Oficina de Protección de Datos, que era lo que se estaba esperando para cumplir con el acuerdo. Y una vez que llegó esa información, don Andrés, la administración puso en inmediato conocimiento del Consejo de la Información. Bueno. Ahí está. No, Jorge, Y ahí está la información. Entonces, tenerle miedo a entrarle al asunto por el fondo. no, perdóname, las cosas se hacen bien y eso viene dirigido a cada regidor como ellos quisieron ponerlo. Eso es un acuerdo del Consejo que debía ir a la Comisión de Gobierno y se tiene que responder como son las cosas. No se puede llegar y decir, le respondo. Hubo un acuerdo del Consejo, don Andrés. Sí, claro. Es un acuerdo del Consejo, entonces la información se le está enviando al Vea Consejo. quién viene, no, vea quién viene. La información se le está dando al Consejo. En eso, nada más le quiero decir eso. Termine, don Jorge, le queda un minuto. No, un minuto, si usted me estuvo nada más viendo todo este tiempo, ¿cómo me va a decir que me queda solo un minuto? Bueno, entonces yo lo que voy es esto, o sea, nosotros aquí lo que estamos hablando es un tema de derechos humanos según nuestra propia resolución. La resolución que tomamos nosotros en el 2017. Dijimos, y además dijimos en esa misma resolución que instamos a la administración, en la persona del señor alcalde, para que se respete la identidad de género y el nombre con el cual se identifican todas las personas. Instamos a la administración de la persona del señor alcalde para que se establezcan sanciones administrativas a quienes discriminen. Todo eso lo hicimos nosotros y no tuvimos que ir a hacer consultas, ni talleres, ni nada por todo el cantón, porque estábamos apegándonos precisamente a la política de derechos humanos. Instar a la administración en la persona del señor alcalde para que se ejecuten políticas afirmativas, culturales y de sensibilización dirigidas a toda la población, para que el conocimiento y respeto de los derechos humanos sea difundido en todo Montes de Oca con el fin de que cada día haya menos discriminación hacia todas las personas. Instamos a la administración en la señora del señor alcalde para que se procure la creación de una Casa de los Derechos donde se garantice el acceso a todas las personas para que conozcan sus derechos y las formas de hacerlos valer. Instar a todas las instituciones públicas y privadas presentes en el cantón para que se adhieran a esta declaratoria. Eso ya es un acuerdo del Consejo Municipal. Ya eso es una política vigente aquí, en Montes de Oca. Don Jorge, tiempo, por favor. Por lo tanto, no tiene ningún sentido rechazar algo que está fundamentado precisamente en lo que ya se aprobó. Tiempo. Gracias. Don Mario, después don Marcel y después don Israel y después doña Marcela. Gracias. Para el dictamen que presenta la Comisión de Gobierno, yo concuerdo con una parte, pero hay otras con las que no estoy de acuerdo. Y voy a empezar con las que estoy de acuerdo. Con las que estoy de acuerdo es con el tema del procedimiento y el tratamiento de información que ha dado la administración municipal. Inclusive yo en un correo que le mandé a la señora vicealcaldesa con las observaciones de la política también se lo advertí y le dije que el estar dándole largas a dar información pública, y como le dije ahora que se leyó la nota, era contraproducente para el fin que persigue la administración, porque el fin que se persigue al final de cuentas es aprobar la política y lograr avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de la población LGTBI, cosa que estaba siendo contraproducente con las actitudes que tomó la administración al negar información que era pública y que como tal requería la comisión, más allá del tema del fondo. O sea, el alcalde lo que tenía que hacer ahí era cumplir su deber y punto. Y creo que cometió un grave error, y no solo en este caso, lo ha hecho varias veces con el tema de información pública, y creo que eso debe cambiar. No podemos seguir con esas actitudes que contradicen, no solo son contraproducentes con el fin que persigue la administración, sino que además contradicen, como lo dije ahora en un principio, el tema de gobierno abierto y el discurso que se plantea. Eso no es transparencia, y la gestión pública se tiene que ejercer con transparencia y con ética. En ese aspecto concuerdo con la comisión. Lamentablemente, pues sí, es un motivo que se le da para que se devuelva, pero en los considerandos se contradice con el por tanto en uno de los en un principio habla de rechazo de la política y después en el por tanto está diciendo devolver sin entonces creo que eso debe corregirse, porque aquí no se está rechazando. Si no se pretende rechazar la política, debería cambiarse esa redacción. Pero sí hay otros puntos, y en eso concuerdo totalmente con el regidor Mora Portugués, en cuanto se habla también de la validación y consultas. Es decir, yo personalmente, a mí, poca relevancia le veo sinceramente a cuántas entidades han consultado qué
que los locales, los bares, etcétera, hayan dicho en referencia a una política de ese tipo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de derechos humanos. Aquí nos pueden salir un montón de bares, como los que han pasado, que a veces inclusive discriminan a personas de orientación sexual y decir, no, estamos en contra de eso. O sea, los derechos humanos, no sé, como ya lo dijo la Sala Constitucional, no tienen por qué ponerse en consulta de personas o no, si están de acuerdo o no, porque bajo esa lógica, imagínense que se hubiera hecho consultas a ver si estaban a favor de eliminar la esclavitud, se hubieran hecho en consultas a ver si se hubiera estado de acuerdo en darle el voto a las mujeres, si hubieran estado, o sea, eso no se pone en discusión y eso no sería un motivo para rechazar ningún tema que tenga que ver de derechos humanos, porque ese es el punto, aquí estamos hablando de derechos humanos. Entonces, mientras eso no se corrija en el dictamen, yo no lo puedo aprobar de esa forma, porque no podemos, aquí tenemos que hablar las cosas como son, y es que hay otro punto, no recuerdo cuál, ahí les estaba apuntando, donde también se vuelve a cometer el mismo error, y yo sí solicitaría, si se va a devolver por el tema del procedimiento, entonces que se devuelva por el tema del procedimiento, pero que no se pongan los considerandos aspectos que hacen pensar también que por el fondo no hay digo, porque más allá, si se va a volver por el trámite, ¿qué importancia tiene poner ahí o bajo qué fundamento se alega que no hay consenso, si no se ha tomado una decisión? O sea, si la comisión no llegó a tomar un acuerdo dictaminando afirmativamente por el fondo o negativamente por el fondo del proyecto, ¿por qué se habla de que no hay consensos? En la comisión, por ejemplo, etcétera. Y eso lo quiero dejar bien claro, o sea, aquí tratemos de no mezclar las cosas. Si se va a devolver por procedimiento, que se devuelva por procedimiento, pero que no se mezclen asuntos que además involucran temas como los que ya mencionó el regidor Mora Portugués y resalto, o sea, estamos hablando de derechos humanos no pueden validarse o consultarse, o sea, simplemente se tiene que respetar. Israel. No, don Marcel, sigue usted, perdón, aquí lo tengo. Bueno, como bien lo mencionó Mario y don Jorge, aquí estamos frente a dos elementos y dos argumentos que son los que se esgrimen en todas las páginas del informe de la comisión. Uno de ellos, argumento aparentemente procedimental, tengo que aclararle a Mario que no es cierto que sean públicos, porque los datos personales no son públicos, son de acceso para ustedes, que es distinto decir que son públicos, porque lo he dicho en esta intervención y en las intervenciones anteriores, nada más para hacer esa aclaración y no confundir. No nos encontramos frente a datos públicos, específicamente sobre los datos de los correos y números de teléfono, son datos privados, sin embargo el Consejo tiene acceso. ¿Por qué no lo dieron? Don Andrés me pregunta por qué no se lo dieron. Yo creo que eso ya ha sido hasta contestado por Mario, por Jorge, por todo el mundo, y yo creo que la explicación es bastante clara, inclusive viene en las últimas notas de información, y lo he expresado aquí, lo expresé. Y esto refiere al proceso que quisimos hacer con la política. ¿Por qué consultar, cuando hicimos el proceso de la política, a la población que se va a ver beneficiaria o beneficiada con esta política? Porque es quien sufre la discriminación, porque es quien ve y sufre todos los días las consecuencias de la discriminación. Y si no lo vemos y lo trabajamos con ellos, ¿cómo vamos a entender qué es lo que está pasando? Por eso es que se hacen talleres, por eso es que se hacen ese tipo de espacios. También es importante saber, dado que hay una alta conflictividad social en torno a este tema, que ven y visualizan, en este caso los patentados, dado que muchas de las denuncias que tenemos en Montes de Oca, y ustedes lo ven por medios de comunicación, tienen que ver con los comercios. Entonces nos damos cuenta que se está presentando algo. No solo tenemos discriminación hacia la población y tenemos que entender cómo es que se hace discriminación, sino también tenemos que saber qué es lo que pasa en los comercios, porque ahí es donde se generan gran parte de las denuncias por discriminación, y eso nos lleva a orientar y decidir hacer esta serie de consultas, ir y hablar con los sectores que son los beneficiarios y los vulnerables, y al mismo tiempo que se conviertan estos en insumos de la política. Pero aquí se presenta algo distinto a otras políticas que aquí se han aprobado, inclusive por iniciativa de regidores y regidoras. Esta política se decidió hacer consultas. Aquí se han aprobado políticas de papel,
de escritorio, que no traen todo ese espacio ni todas esas consultas. Y nunca se preguntó y nunca se puso en duda un montón de cosas. Y aquí doña Elizabeth, como regidora, algunas veces lo ha manifestado. Se le da un tratamiento distinto a unos temas que a otros. Y se le da un tratamiento distinto dependiendo el interés político que haya sobre una cosa y sobre la otra, aunque me digan siempre y repiten y se vuelvan a ver y digan, no es político. Todo es político, estamos en un órgano político. Sobre el fondo de la resolución que estamos haciendo. Nosotros no estamos diciendo nada político aquí. No, todo lo que se dice aquí es político, don Andrés. Este es un órgano político, electo de partidos políticos, de personas que participan todos los días en política. Lo que le estoy pidiendo es que por favor hable con respecto al fondo de... Y como estamos en política, la política pública es parte de la política y se aprueba en un espacio político como este. Y hablando de la política pública, es que llega a hacer esa diferenciación entre unas políticas y otras, entre unos proyectos y otros, entre un proyecto, un consejo de distrito y otro. Y esa diferenciación hoy la vemos aquí. Al principio me asusté cuando escuché los argumentos, ya viéndolos no me asusto tanto porque veo que es una situación que se ha presentado en varias oportunidades. Pero lo que sí me preocupó, que lo mencionó Mario, don Jorge, es que se quiere hablar de consenso en temas de derechos, y ya yo creo que la discusión ha sido muy amplia, se menciona en el documento varias veces, no había consenso cuando las mujeres pudieron votar, no había consenso cuando los afrodescendientes se les otorgaron derechos, no había consenso cuando se abolió la esclavitud, no había consenso en muchas otras oportunidades en las cuales se han ampliado derechos a diferentes sectores de la población. Y hoy nos encontramos frente a una de esas situaciones. Probablemente no haya consenso, porque además el consenso es imposible casi. Ninguna sociedad del mundo puede tener completamente consenso sobre un tema. Hoy día, inclusive usted pregunta sobre derechos de las mujeres, no hay consenso. Sobre la esclavitud, no hay consenso hoy día. Sobre las poblaciones afrodescendientes, no hay consenso y nunca lo va a haber, porque el consenso probablemente es una de las cosas más difíciles que podamos tener, que es que todos y todas estemos siempre de acuerdo en algo. Y por eso me preocupa que en ese informe se hable de buscar o que haya un consenso mayoritario de la población, porque la única forma de saber si mayoritariamente la gente quiere o no quiere algo es consultándole. Pero en materia de derechos humanos, así como en materia fiscal o tributaria, no se puede consultar, dado el carácter que tiene y lo que ya don Jorge mencionó, y la jurisprudencia no solo nacional, sino también hay temas internacionales relacionados con esto. Yo solo quiero preguntarle a la comisión una cosa, que es que cuando hicieron este dictamen, ¿cuál fue la asesoría jurídica que tuvieron, sobre todo para meter esos elementos que quizás son los más preocupantes que están ahí? Porque los de forma siempre son, como algunas veces aquí alguien ha dicho, el pelo en la sopa. Pero cuando se habla del tema del consenso me preocupa mucho, y quisiera saber quién les dio esa asesoría para que se incluyera eso, o de qué forma ustedes visualizaron que era importante incluir ese punto. Don Israel. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Nada más unos puntos para que se tomen en cuenta en la reflexión al tener que votar esto, ¿verdad? Porque el procedimiento, en la forma en la que se dio la información, ¿en qué cambia el fondo? O sea, pues yo no veo que cambie el fondo la forma en la que la administración entregó la información. Ahora, si es que esa información va a cambiar en algo el fondo, o sea, la única forma en la que esa información pueda cambiar el fondo es porque están buscando un consenso. Y eso ya lo tocó Jorge Mora Portugués y Mario Ruiz, ya lo aclararon bastante bien. Lo otro es que, o sea, a nadie se le está quitando ningún derecho, absolutamente a nadie. Cuando se habla de derechos humanos, humanos nos incluye a todos y a todas. Humanos no es excluyente. Entonces nada más, o sea, si no es algo que va a afectar el fondo, por favor, o sea, creo que es algo que se podría tomar la decisión aquí mismo, pero que por favor tomen en consideración esto. Gracias. Marcela, doña Marcela. Sí, buenas noches. Me parece igual, la misma línea. Me preocupó mucho en el momento en que escuché a Daniel
dar el informe y hablar sobre el tema de que gran parte de la población de Montes de Oca no hay consenso en el tema. Agradecemos la presencia de las personas que he dicho que están acá, tanto las personas que están a favor como están en contra, porque se dice que hablando se entiende la gente. Esta política se entiende que se solicita que las personas a nivel personal han tomado una decisión de ser como quieren ser, que a esas personas no se les agreda, que a esas personas no se les prohíba entrar a un lugar, que esas personas tengan el derecho de recibir servicios o demás, ¿verdad? Y oponerse a una política. Doña Marcela, perdóneme, nada más para decir una cosita, nada más nosotros, por favor, referirse a lo que nosotros dijimos, estamos devolviendo. Estoy refiriéndome, Andrés, usted ha interrumpido a todos los que no estamos en su línea. Y no es cierto. Usted ha interrumpido a todos los que hemos hablado, también es un derecho de nosotros estar en el uso de la palabra y no ser interrumpidos. Perdóneme, doña Marcela, pero también... Y estoy hablando del tema. No, estamos hablando del tema de por qué se devolvió. Sí, estoy hablando del tema. Sí. Ustedes están devolviéndolo por un consenso sin ver el fondo. Por un procedimiento de listas. Es que eso nada tiene que ver. El hecho de que usted sepa cuántos patentados o cuántos patentados no han sido o si han sido consultados, nada tiene que ver con que se establezca que en un local comercial no se agrega a una persona que ha tomado una decisión de cómo lleva su vida. O sea, nada tiene que ver un listado en eso, en los derechos que le corresponde a cualquier persona. Hay una realidad que no podemos negar. ¿Tenemos personas LGTB o las vamos a esconder? ¿A dónde las vamos a esconder? No las veamos, no se vean, tápese. ¿A dónde? Hay una realidad intrínseca, se está pidiendo que esas personas no sean agredidas. Este cantón ha sido un cantón que ha salido ya en las noticias por violencia. Es que han sido agredidos físicamente, doña Marcela, por el simple hecho de ser lo que han decidido ser. Fueron tirados a la calle, fueron golpeados hasta con sangre. Doña Marcela, este cantón es el que queremos. Doña Marcela, cantón por favor. violente. Bueno, no queremos que en los patentados y en los locales comerciales a donde se solicita esta política sucedan esos actos de violencia. Y esta municipalidad no puede permitir que se acepten en una población actos de violencia solo porque no están de acuerdo con otra persona que no me ve bien. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Los derechos de una minoría, los derechos de una mayoría no pueden estar sobre una minoría. Está equivocado. Y cristianamente, porque hablamos del tema cristiano, cristianamente solo los aceptados todas y todos. Por favor. Cada quien dará cuenta. Así que no nos corresponde a nosotros impedir una política que prohíbe la violencia, que prohíbe la agresión, que prohíbe la discriminación por un asunto de que lo llevamos a temas ya religiosos. Nada tiene que ver, todo lo contrario. El amor es lo que importa en estas cosas. Y esta es una política de amor, es una política de respeto. Se solicita a los patentados doña Marcela, tener ese tipo de políticas. Así que no entiendo su problema, Andrés, de que se diga estas cosas. Tiempo. Doña Priscila. Yo voy a ser muy breve, nada más no entiendo qué puede ganar el Cantón de Montes de Oca con la no aprobación de esta política, con estarla rechazando. Pero sí quiero recordarles que la ley contra la discriminación es constitucional y no está sujeta a consulta popular. Ya fue consultada, ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa y está en la Constitución de Costa Rica. Y no puede uno llegar a la consulta a la Constitución Política de Costa Rica. No se puede llevar a consulta la ley contra la discriminación, si hayan entregado los datos tarde de la consulta o no. O sea, ya hay una ley contra la discriminación en Costa Rica y el atrasar esta política lo único que hace es perjudicar al cantón, nada más. Porque mientras más se atrase, más agresión, más violencia, cada vez va a ser peor. Entonces, nada más eso quería decirles.